Bien, chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días en este jueves ya 10 tan helado que está muy helado, está muy helado, muy helado, muy helado, muy helado. Buenos días María, buenos días también ahí a Valentina que está llegando. Vamos a ver quién más está en este curso. Está Derek también, está Fernanda, está Isi, Juan José, veamos a ver, Carla también está por ahí. Buenos días Derek, buenos días Juan José. ¿Qué más está? A ver, es que me hablan por el chat y veo acá los participantes, entonces lo enredo. Martina, Matías Molina, Nayeli, Sofía y Tiare. Muy bien, ya tenemos harta influencia. Bien, no me acuerdo cuántos eran ustedes, pero espero que por lo menos están los que más o menos ya he estado ubicando en estas clases. Bien chiquillos, vamos a ver entonces la agenda que está acá. ¿Qué nos dice la agenda que está acá? Yo les recomiendo ir anotando siempre esto porque son los temas que trabajamos en la clase. Bien, para hoy tenemos entonces competencias lectoras aplicadas al texto poético. Vamos a recordar entonces qué es lo que estábamos viendo antes del periodo evaluativo. Vamos a recordar eso y vamos también a avanzar en esta relación que estamos haciendo entre las competencias lectoras y el texto poético. ¿Ya? Ahí a tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque son estas competencias lectoras las claves para rendir una buena prueba de transición. ¿Ya? Con los chiquillos en el preuniversitario de la universidad, yo estoy también viendo casi lo mismo, ¿ya? Viendo las competencias lectoras, preparándolos también para la prueba esta de transición universitaria. Y ha rendido frutos. Espero que para ustedes también, por supuesto. Vamos entonces a el aula virtual. ¿Sonará esto o no? ¿Sonará esto o no? Vamos a ver si lo sacamos más piola. A ver, salimos sin que suene el video. ¿Salimos sin que suene el video? Sí. Ya, perfecto. Vamos entonces acá. Recordemos que siempre comenzamos con este gran objetivo, que tiene que ver con relacionar entonces los textos que leemos habitualmente en la clase de lenguaje con las competencias lectoras, que ya vamos a recordar entonces qué era eso. Como actividad de hoy tenemos si interpretan el sentido de expresiones en lenguaje figurado o figuras literarias en un poema. ¿Ya? Vamos a ver eso y vamos a recordar todo lo que ya hemos visto con respecto al texto poético. Muy bien. Conceptos vistos en clase. Vamos a empezar entonces enseguida con harto ánimo. Espero que estén anotando entonces en sus cuadernos, tomando apuntes también, que son muy importantes, porque la memoria es bastante frágil. ¿Sí? Y muchas cosas se pierden en el camino. Bien, poesía dice acá, una composición lingüística con un propósito estético, mediante la cual se expresan el sentimiento y la imaginación. Eso es lo que habíamos visto como definición de poesía. Un propósito estético, ¿por qué? Porque vamos a poner entonces, vamos a ampliar esta definición, porque la poesía, vamos a poner aquí, la poesía es el arte de la palabra. ¿Ya? Las palabras se manifiestan de muchas formas, pero la composición, poética, hace surgir imágenes a partir del uso figurado del lenguaje. Eso es importante. O sea, les dije algo, por ejemplo, la memoria es frágil. ¿Ya? A esto relacionando dos significados que no tienen mucho en común, ¿ya? O por lo menos a simple vista no lo tendrían. La memoria y la fragilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por medio de esa metáfora, la memoria es frágil,
Ya se nos viene a la cabeza una serie de significados que tienen que ver con los contenidos denotativos y connotativos de cada una de las palabras. ¿Ya? Esto puede ser un poquito complicado, pero así funciona nuestra mente. Nuestra mente va a relacionar entonces los significados, ¿ya? Los va a relacionar y va a transformarlos para crear una nueva figura. Vamos a poner aquí una nueva figura. Una nueva figura. ¿Ya? Eso es importante. Todos nosotros tenemos esa capacidad de relacionar entonces los significados y hacer este juego que habíamos visto entre la connotación y la denotación. En estos juegos que tienen que ver también con la métrica, con el ritmo, que tienen que ver con este arte de palabra, que tiene ese propósito estético, es lo que fundamenta también el uso de este género, ¿no? El género más bien lírico y dirigido netamente a la poesía. Vamos más abajo, dice, ¿qué recursos incorpora la poesía? Dice, incorpora contenidos sensoriales, estéticos, afectivos, sociales, y todo ello lo hace por medio de recursos diversos que el poeta o la poetisa requiere para conseguir una expresión subjetiva. La música, la rima y la métrica. Ya, por supuesto que aquí, ya está también lo afectivo, vamos a poner aquí lo afectivo, lo afectivo, ya, la sensibilidad, ya, y lo sensorial. Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en un tallercito de poesía, nosotros traíamos, por ejemplo, frutas, traíamos arena, me acuerdo una vez, cualquier material que podíamos traer. Y por medio de la sensibilidad, íbamos simplemente describiendo las cosas. ¿Ya? Eso es parte también de cómo nosotros podemos, mediante lo afectivo, la sensibilidad y lo sensorial, crear una expresión subjetiva. Vamos a poner aquí una expresión subjetiva. Expresión subjetiva, que por supuesto es propia de ustedes, no hay otra experiencia acá. La poesía rescata esa experiencia más bien personal, más bien individual también, pero que busca a través de la palabra hacer una experiencia también colectiva. El poeta o la poetisa escriben ya con esa intención, ¿no? Mostrar también su mundo interior, pero que ese mundo interior también sea leído, ¿ya? Sea interpretado y también tengamos una acción como de interrelación por medio del texto. Eso es importante y es un fenómeno bien particular que se da en la poesía que, si bien la poesía es un discurso desde el interior, ¿ya? Yo puedo entonces leer, como verme también y ser parte de ese mundo interior de la otra persona. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. ¿Ya? También implica un desarrollo emocional la poesía. Por eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Una persona inapetente que no sepa leerse un poema, no sé, ahí hay problemas. Hay problemas. Ya, vamos a bajar acá, vamos a bajar. Recuerden también que el discurso poético tiene musicalidad, rima y métrica. Cuando yo leo un poema, cambia esto, porque recuerden que nosotros forzamos el lenguaje al leer un poema. No es lo mismo leer una receta de cocina que leer una poesía. No es lo mismo, Implica entonces otro ser y otro quehacer, ¿no? Implica una posición distinta en el mundo. Ya no voy a describir solamente, sino que lo que voy a hacer va a ser entonces usar la función poética de mi propio lenguaje. Voy entonces a usar la musicalidad, la rima y la métrica para leer. Entonces, dice, ¿qué efectos
produce la poesía en el lector? Veamos los efectos en el lector. Dice la emoción, el sentimiento, las imágenes que posibilitan la apertura de nuestro pensamiento a las potenciales interpretaciones que el texto propone. Y acá en las potencialidades interpretaciones, hacen juego las competencias lectoras. Aquí vamos a ver, aquí hacen juego, vamos a poner eso acá, aquí hacen juego las competencias lectoras, aquí hacen juego las competencias lectoras. Pasa mucho que cuando leemos poesía en el colegio, ya los chiquillos siempre me dicen como, pero ¿y eso dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Ya? Lo veo y no lo veo a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. ¿Ya? Y es porque tenemos que acostumbrarnos a que el lenguaje figurado ya implica, por ejemplo, habilidades como hacer inferencias, como analizar también, crear también algunos contenidos, y por eso se hace más complejo, más complejo. Uno está acostumbrado a leer las cosas como más literal, ¿no? Literal. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de ese video que vimos que donde el mundo era totalmente literal, no se puede vivir así. Nosotros vivimos constantemente haciendo figuras literarias, vivimos constantemente también forzando el lenguaje cotidiano para hacerlo más poético, para hablar de la sensibilidad, de lo afectivo también y de lo sensorial. Vamos más abajo, más abajo. Dice el yo poético hablante lírico. Dice, una de las principales características del género lírico es que permite la expresión de la afectividad, el yo poético. ¿Ya? La centralidad entonces en esa expresión subjetiva se llama el yo poético. Comunica sus estados de ánimo, amargura, felicidad, nostalgia, etc. Por eso el poema representa una realidad subjetiva, transformada en el mundo interior desde ese yo poético. ¿Ya? Vamos entonces, vamos a interactuar un ratito en clase, vamos a actuar y vamos a recordar ese yo poético que tenemos todos nosotros, ¿ya? Pregunta. ¿Alguno de ustedes ha extrañado a alguna persona alguna vez? ¿Han extrañado a alguna persona ahora que no nos podemos ver mucho? Sí, pues, profe, obvio. ¿Ya? ¿Y qué has sentido en ese extrañar? ¿Qué se ha sentido? ¿Qué se ha sentido? No sé, como que lo extrañé. ¿Ya? Pero explore, por ejemplo, ya, hablemos como, por ejemplo, del rostro, ¿ya? ¿Cómo se siente extrañar por medio del rostro? Fíjate en la pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo se sentiría? ¿Mm? Ocupa categorías que ya conoces. ¿Mm? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría ese rostro que extraña? ¿Mm? ¿Cómo se sentiría? ¿Alegre, cansado, tímido? ¿Mm? ¿Cómo crees que se podría sentir? No sé, feliz o triste, es que están los dos bordes, pero es que no entiendo cómo uno se lo, ¿Mm? cuando uno se lo imagina, no entendí. Ya, mira. Sí, esto es mucho más fácil de lo que uno puede pensar, ¿ya? Cuando uno hace poesía, ¿ya? Cuando nosotros vamos a entender el texto poético, lo primero es entender la sensibilidad que hay ahí detrás. Y la sensibilidad se construye a través también de la palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo defino el extrañar, ¿ya? El extrañar se supone que es finalmente es sentir la ausencia de otra persona, Pero cuando yo digo eso, ¿ya? Es una definición. Pero tengo que explorar qué siento yo a través de esa palabra o a través de ese sentimiento de extrañar, ¿ya? Pero uno dice ahí triste, frustrado, enojado, puede ser también, muy bien. La tristeza, la soledad. Y todo eso, la tristeza y la soledad, si uno lo quiere decir, se manifiesta en nuestro cuerpo, ¿ya? Fíjense en eso. A veces no relacionamos, por ejemplo, las palabras que nosotros usamos para describir nuestros sentimientos y nuestros mismos sentimientos, ¿ya?
hay una diferencia ahí, que la poesía trata de acercar, trata de acercar. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de ocupar lo mismo que nos dicen las chiquillas acá en el chat, ¿ya? Triste y enojado, ¿ya? Triste y enojado, también podría ser, por ejemplo, ya el cansancio. La nostalgia es el cansancio. ¿Ya? ¿El cansancio de qué? De los días, por ejemplo, el cansancio de los días, ya no el cansancio individual, el cansancio en general, vamos a hablar. ¿Ya? Cansancio de los días, la frustración de los pies que van cansados, día a día, día a día, día. ¿Dónde se manifiesta eso, por ejemplo? Acá atrás, ¿ya? La nostalgia de la espalda, la nostalgia y la lentitud, si tú te fijas. ¿Ya? Hay toda una serie de significados que se van a relacionar con la acción, con el sentimiento. ¿Ya? Tanto el poeta como la poetisa van a ser capos en ese sentido, relacionar las palabras, los sentimientos, con, por ejemplo, las acciones del cuerpo. ¿Mm? Las acciones del cuerpo, los párpados cansados, los párpados se cierran. ¿Ya? El mundo de la nostalgia, por ejemplo, podría ser como un trago amargo. ¿Ya? Fíjate ahí. O también puede ser como un sentimiento más dulce, también puede ser. ¿Mm? Ahí la exploración de esos sentimientos es muy importante, chiquillo, muy importante. Ya, yo sé que a veces no se entiende porque no estamos acostumbrados a pensar así, pero si ustedes relacionan sus emociones por ejemplo, su cuerpo, con la misma palabra, ¿ya? Otros significados van a surgir y otras cosas van a surgir, y una expresión muy personal también, que es parte de ustedes y es parte de su propio mundo. ¿Ya? Eso es, ahí, y si no sé si me puede explicar ahí, ¿ya? Es complejo, pero todos tenemos esta capacidad de expresarnos a través de la palabra y relacionar nuestros estados de ánimo con ¿ya? Los significados, la amargura, por ejemplo, la felicidad, la nostalgia, todos esos. ¿Ya? Veamos acá propiedades básicas de la poesía. Propiedades básicas. Como habíamos visto, es forzar el lenguaje cotidiano. ¿Ya? Volvamos al ejemplo. Ya no me voy a quedar solamente con la definición de la nostalgia, sino que voy a sentir la nostalgia. ¿Ya? Vamos a forzar ese significado que está fuera y lo vamos a hacer adentro de uno. Musicalidad métrica, juego de lenguaje, connotación y denotación. ¿Qué es entonces estos recursos? Recordemos que la denotación y la connotación son los recursos que ocupa la poesía. Vamos acá, recursos. Vamos a poner aquí recursos. Eso es importante. ¿Ya? Veamos entonces un ejemplo. Connotación y denotación, acuérdense. ¿Ya? Denotación entonces indica el significado básico. La denotación es como el significado del diccionario. Y la connotación, ¿ya? Es el sentido, asociado a la expresión. Ahí yo voy entonces a figurar un poquito. Veamos acá este pequeño verso que está acá. Dice, las historias están tejidas. Las historias están tejidas. Dentro del lenguaje de la denotación, fíjense aquí en la definición, ¿las historias están tejidas o no? ¿Qué es lo que es la historia o las historias? ¿Mm? ¿Cómo podríamos nosotros relacionar ese significado denotativo? Solamente denotativo. ¿Mm? La historia está tejida, fíjense entonces en el verso, fíjense acá, ¿ya? La historia, por ejemplo, es una disciplina, tiene que ver con hechos históricos, ¿ya? Eh, claro, que por ejemplo, que está contada es un relato, pero acá dice las historias están tejidas, ¿ya? Están hechas, están entonces interconectadas, se puede decir. ¿Ya? Eso es lo que va a connotar un tejido, un tejido.
Bien, interconexión, interconexión. Dice por aguas y mareas en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Interpretemos este pequeño fragmento, por aguas y mareas en el tiempo. ¿Qué podrá significar eso? Aguas y mareas en el tiempo. Aguas y mareas en el tiempo. Por, ¿Mm? por todas las cosas que ha pasado como la persona que lo está Claro, escribiendo. claro, 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 claro. Muy bien. Y también porque el tiempo no es un tiempo lineal, sino que es un tiempo fluido. Fíjate lo que está diciendo. Las historias están tejidas por aguas y mareas en el tiempo. Aguas y mareas en el tiempo. Dice, tiñen música y emergen despacio, despacio. Porque lento es el latir del corazón y lento pasa el sueño, mientras la muerte aún duerme. Ahí tenemos entonces un pequeño verso, que está forzando el lenguaje, está diciéndonos otras cosas, otras cosas. Veamos si lo podemos interpretar en general, en general. Dice, las historias están tejidas por aguas y mareas en el tiempo. Tiñen música y emergen despacio, porque lento es el latir del corazón y lento pasa el sueño, mientras la muerte aún duerme. ¿Qué nos estará diciendo el hablante lírico ahí en general? Vamos leyendo. Las historias están tejidas por aguas y mareas en el tiempo. Tienen música y emergen despacio, porque lento es el latir del corazón y lento pasa el sueño, mientras la muerte aún duerme. Aún duerme. ¿Mm? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrá detrás de todos estos versos? De todos estos versos. ¿Ya? Lo que habrá detrás, por ejemplo, es una reflexión sobre la misma vida, ¿no? ¿Ya? No pasar por rapidez, sino que fluir a través de la música, fíjense. Las cosas emergen despacios, porque son los sentimientos, ¿ya? Dentro de la figura esta donde dice el latir del corazón que va marcando el paso. Lento pasa el sueño, mientras la muerte aún duerme. Nos queda vida todavía, nos queda vida. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Poner atención entonces a, a esas historias tejidas y a ese tiempo que pasa despacio en los sentimientos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Parece que nosotros vivimos como en un tiempo muy rápido, ¿no? Muy rápido, y no ponemos mucha atención a cómo es ese latir del corazón que nos va proponiendo qué es lo que es esto de las mareas, ¿no? ¿Qué es lo que es esto de avanzar entonces en la vida? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pura interpretación. ¿A través de qué? De lo connotativo y lo denotativo. Por supuesto que la marea acá, la marea no es el mar. A propósito de las marejadas que había en La Serena y en Coquimbo ayer, no es el mar en sí, sino que quiere expresar movimiento. Eso es lo que quiere expresar. Por eso está en el lenguaje de la connotación. Fíjense, entonces. Vamos más abajo, más abajo. Dice competencias lectoras implicadas en el texto poético. Y aquí vamos a responder a la pregunta ¿por qué es tan difícil leer un texto poético? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros pasamos desde las tareas de lectura, de cómo nosotros entendemos la lectura, pasamos desde acá, desde extraer información textual, a la competencia 3 inmediatamente, a evaluar la información explícita e implícita. Eso es lo complicado de la poesía, que nosotros pasamos desde acá hasta acá, hasta acá. ¿Ya? Muchas veces nos quedamos solamente con esta competencia, ¿no? Con la competencia 1 y extraemos información, que es lo más fácil, es lo más fácil. Pero ya como el lenguaje figurado en la poesía, se salta acá inmediatamente. ¿Bien? Eso es lo complejo. Tratar de implicar las habilidades y las competencias en el texto poético para leerlo y para interpretarlo. ¿Bien? Vamos a ver dos definiciones, la lectura literal y la lectura
inferencial, y después vamos a leer un poema, a ver cómo nos va con todo esto. Ahí está el video, sí. Vamos acá. Creo que es una lectura literal, dice, se limita a extraer información dada en el texto sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que conducen a este nivel de lectura son la observación, la comparación, la relación, clasificación, cambio, orden y las transformaciones que la misma sufre a lo largo de la lectura. ¿Ya? Una lectura literal, por ejemplo, va a identificar los elementos del poema, pero no los puede interpretar. ¿Mm? Ahí estamos entonces limitados en ese sentido. Por otro lado, tenemos la lectura inferencial. Dice, la lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir algo que no sea explícito en el texto que leemos. Dice, algo que parece estar escondido, pero que indagándolo encontramos, dice acá. Este nivel de lectura está basado en la lectura literal, es decir, que pretende ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión de la información que él mismo nos presenta. ¿Ya? Esto es importante acá, pasar desde lo literal a lo inferencial, pasar desde la competencia más básica, que es la de extraer información, a la competencia 3, que ya es evaluar y ya es trabajar con información implícita. Bien, vamos a ver cómo nos va con el ejercicio. Vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a lo que hemos visto, ¿ya? Yo los voy a invitar, ¿sí?, a leer este poema que está acá, del uruguayo Mario Benedetti, que se llama Corazón Coraza. Vamos a leer ese poema. Vamos a anotarlo por aquí. A ver. Uy, ¿por qué no lo puedo anotar? Vamos a anotarlo acá. No lo puedo anotar. Bueno. Lo primero, como yo les había dicho, que el lenguaje poético se relaciona con la música, por supuesto. ¿Ya? Prima hermana de la música. Nosotros vamos a escuchar entonces la musicalización de este poema que está acá. ¿Ya? Lo voy a reproducir aquí y lo vamos a ir pasando y lo vamos a ir leyendo mientras lo escuchamos. ¿Bien? Entonces vamos a pausar esa parte para reproducir el video y bien, reanudamos. Recordemos que estamos entonces escuchamos la musicalización de este poema del uruguayo Mario Benedetti, Corazón Coraza. ¿Qué les parece primero el título, ¿no? Corazón Coraza. ¿Habrá sido algo fácil el amor que expone acá el hablante, chiquillos? ¿Habrá sido fácil? Vamos a No, poner. No. ¿Por qué crees que no? ¿Qué crees que no? porque en parte dice cuando eras mía y cuando no lo eres. Ujú. Entonces eso es como que da a decir que como que no siempre es fácil, como que tiene altos y bajos el amor que ellos tienen, o que a lo mejor les costó mucho estar Ujú. juntos o algo así. Claro. Les costó mucho, quizá, fíjate aquí en la metáfora que está acá, corazón, coraza. Una coraza es como acorazado, ¿no? Es algo como impenetrable, hay algo como duro, incluso como duro. Ya, entonces todas esas dificultades, ya el hablante la expresa mediante esa dureza. No hay una pertenencia en sí, sino que finalmente es este amor que es muy difícil de concretar. Veamos el texto, dice, porque te tengo y no porque te pienso, dice, porque la noche está de ojos abiertos. ¿Qué significará esto? La noche está de ojos abiertos. La noche está de ojos abiertos. ¿Ya? Hablemos de nuevo de la nostalgia, ¿no? ¿Alguien se ha quedado hasta bien tarde pensando en otra persona? ¿Ah? ¿Alguien se habrá quedado hasta tarde? Los sentimientos que surgen entonces en la noche. Ahí tenemos también otro tópico romántico dentro del texto. ¿Ya? La noche está de ojos abiertos, entonces estoy
no me estoy quedando dormido, estoy totalmente despierto en la noche, Dice, porque la noche pasa y digo amor. La noche pasa y digo amor. Entonces está presente en ese sentimiento de nostalgia al ser amado, ¿ya? Durante la noche, ¿ya? Acá tenemos entonces esto de la noche está de ojos abiertos, esos ojos abiertos entonces, y lo que están representando en el lenguaje de la connotación, ¿ya? Que está despierto, Dice, porque has venido a recoger tu imagen, y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce corazón. ¿Ya? El hablante acá reconoce de todas formas, ¿ya? El amor aquí, de que eres mejor que todas tus imágenes, eres mejor de todo lo que yo puedo pensar sobre ti, ¿ya? Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí. Reconoce también esa bondad, ¿ya? Porque te escondes dulce en el orgullo, ¿ya? Pequeña y dulce corazón, dulce en el orgullo. Vamos que no dice el chat acá. Bueno, todas las personas son terriblemente complicadas, ¿ya? Pero también fíjate en esto que se desprende también del texto poético, que es ese amor más bien complejo, ¿ya? El que también es atractivo, si tú te fijas acá, ¿ya? Porque Profe, dígame. o es como que le está enamorado de ella, pero como que no lo quiere admitir. Claro, también puede ser eso, ¿ya? También, pequeña y dulce. Estás ahí y no estás ahí. Este poema juega con eso. Estás ahí, estás enamorado o no. ¿Ya? Pero la chica es buena, pero a su vez, es como impenetrable, como infranqueable. ¿Ya? Es buena y complicada a la vez. Fíjense en ese sentimiento extraño, ¿no? Bueno y complicado a la vez. Solamente, a través de la poesía, nosotros podemos describir ese sentimiento. Algo que puede ser bueno, pero también puede ser complicado, ¿ya? Una persona que puede ser buena desde el alma a mí, pero que también es compleja. Y aquí lo representa en la segunda estrofa, dice, porque eres mía y porque no eres mía. Es y no es a la vez, porque te miro y muero, y peor que muero, ¿ya? ¿Se muere realmente a propósito o no? ¿O está queriendo expresar otras cosas? Ay, ¿ya? Entonces se está expresando esa como contención, ¿no? Esto de, no, pues no se muere, dice ahí sí. Claro, porque ese morir no es el lenguaje denotativo, sino que es connotación. Ya está connotando una afección, ¿ya? Si no te miro, amor, si no te miro, ¿ya? Entonces, a pesar de que hay un cierto dolor, es ese mismo dolor el que permite estar vivo. Fíjense en las contradicciones que pueden haber ahí. Y son esas contradicciones las que también surgen en el lenguaje poético. Dice, porque tú existes siempre donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. ¿Estará presente o no ahí? ¿O más bien está haciendo memoria de ella? ¿Qué creen ustedes? Porque tú siempre estás donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. ¿Ah? Como que la piensa. Claro, la está pensando. Muy bien. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga. Y no. Es un amor que no se corresponde mucho, si ustedes se fijan, ¿ya? Pero que es, tal como dijeron ustedes al inicio, es como una historia de algo correspondido y a la vez no correspondido, ¿ya? Y por eso esto del corazón coraza, ¿no? Está cerrado, cerrado y se abre, Ese es como el juego que nos está proponiendo entonces, ¿ya? Mario Benedetti con este poema. Vamos a recordarlo. Bueno, a propósito, no les pregunté si lo habían leído antes. ¿Ah? No les pregunté eso, si lo habían leído antes. No sé, ¿habían leído antes este poema, chiquillos? ¿Sí? ¿No? No. ¿No?
Oye, este es un clásico secundario. Uno tiene que leer esto. Tiene que dedicarle a la polola a este poema. ¿Ya? Esto de tenerte y no, tenerte y no. Es un sentimiento de un vaivén emocional que igual hay que vivirlo, es interesante también. Mario Benedetti tiene poemas muy sencillos, los vamos a estar leyendo en clase. Vamos a estar leyendo a Benedetti, vamos a estar leyendo también a Parra, con el que... a Parra también vamos a leer a varios autores latinoamericanos, autores y autoras. ¿Ya? Vamos más arriba entonces, vamos a recordar qué es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a recordar un poquito, a ver. Ahí no están las líneas. ¿Ya? Hemos visto entonces algunos conceptos de la poesía. La poesía con este propósito estético. ¿Ya? Tratemos de contrastarlo con el poema de Benedetti. ¿Ya? Este propósito estético no nos va a decir que la chica está o no está, sino que nos va a describir, mejor dicho, ¿ya? El sentimiento ese de estar o no estar, ¿ya? De compartir entonces un amor y a la vez no compartirlo. ¿Ya? Eso es lo que nos está expresando Benedetti, algo que surge, que también provoca cosas en el cuerpo, Fíjense, cuando decía en la última parte dice, porque tú tocas sangre y tienes frío, sangre, herida, dolor, provoca cosas, ¿ya? Aunque la noche pase y te tenga y no, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, con esa expresión, la noche pase y no, que puede ser que siga amando a pesar de que la persona no esté. Fíjense, entonces, otra cosa que surge a través de la relación entre los recursos del poema, lo connotativo y lo denotativo. Vamos más arriba. Ya vimos también los recursos, la métrica, la rima, la musicalidad. Que leer un poema no es lo mismo que leer una receta de cocina. Tiene que ver con lo subjetivo, con lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo importante en el lenguaje poético, lo que surge dentro de nosotros para poder expresarlo. Cosas tan complejas como ese poema, ¿no? Corazón, coraza, un amor que está y no está a la vez, que es posible y no es posible a la vez. Fíjense, ahí es lo complejo. Así que efectos produce la poesía en el lector, dice, posibilita la apertura de nuestro pensamiento, potenciales interpretaciones. Cuando yo les digo que es un amor correspondido y no, ¿ya? Es porque estamos interpretándolo. Interpretando entonces, ¿qué nos quiere decir ese lenguaje entonces poético? ¿Qué nos quiere decir? Hay algo mucho más allá de esto, de la denotación, mucho más allá de los significados que nosotros conocemos, ¿ya? Sino que está en la relación estética, algo que surge, algo nuevo, un sentimiento nuevo. ¿Ya? Y en ese sentido, ahí Mario Benedetti rescata eso de tenerte y no, de amarte o no. Ahí está esa tensión, ¿no? Esa tensión amorosa, si podríamos decirlo, ya de un amor que está y no está, una espera, pero también un disfrute de esa espera, pero también un dolor. Ay, qué locura, qué locura, qué locura. Así pasa dentro de uno cuando se enamora. ¿Ya? Bajamos un poquito más, hablamos también del hablante lírico, también esta expresión subjetiva que nace desde adentro, pero que busca a su vez, la expresión por medio de la palabra y el conocimiento del otro. Muy importante en este juego entre la connotación y la denotación, como ya lo habíamos visto. Bien, también les hice una pincelada a lo que significan las competencias lectoras. Cuando pasamos en la poesía, nos pasamos desde acá, desde solamente lo literal hasta la evaluación. Ese es como el desafío que tiene el texto poético, ¿ya? Porque el texto poético, tal como lo hemos visto, el texto poético no habla, ¿ya? Desde la, veamos los recursos acá, solamente la denotación, sino quiere connotar otro significado mayor, ¿ya?
competencia 1, competencia 3, entonces, y para leerlo, tengo que dominar estas competencias, ¿ya? Para abrirme yo también a la interpretación de esto. ¿Ya? Pasamos desde lo literal, que simplemente es extraer información, hacia la interpretación, y eso es lo importante acá. Eso es lo importante del lenguaje poético, ¿ya? Y esa es su relación también con las competencias lectoras, que yo puedo desde extraer algo explícito, ¿ya? Como por ejemplo, veamos acá, la noche está de ojos abiertos, pero para entender esa expresión, para entenderla, yo tengo que interpretarla. La noche está de ojos abiertos, no es la noche la que está de ojos abiertos, sino que en este sentido el hablante nos quiere expresar que el amante está de noche, ¿ya? Y está despierto, ¿ya? Es ese amor que no lo deja dormir. Y eso es lo que nos quiere expresar entonces el hablante. No está ahí el personaje, si ustedes se fijan, pero sí sabemos que está despierto. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos interpretando, estamos reelaborando la información que está explícita acá, que lo acabo yo de marcar. Esta información la estamos reelaborando para crear un nuevo significado subjetivo, personal, que tiene que ver con la relación entre mis emociones y el texto. ¿Bien? Eso es lo que hemos estado viendo, chiquillos. Espero que le esté pareciendo un poquito extraño. ¿Ah? No quería yo que se quedaran así como, como ya seguro esto estamos viendo en poesía. Porque es una materia que es compleja, pero que si ustedes aprenden a relacionar y a ejercer también las competencias lectoras en el poema, pasar desde lo explícito que está acá, a la interpretación y a la inferencia. Van a poder entonces descubrir la riqueza que hay en un mismo texto. Y eso es importante, porque todo texto poético es muy rico en la interpretación, es muy rico, tiene todo eso, Y eso también es lo importante y es lo bonito de la lectura de este tipo de textos, de este texto, que no solamente habla ya los significados explícitos, sino que a través de la connotación, el texto también me va a hablar de mi propia experiencia como lector. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver algunos ejercicios y vamos a seguir explorando, ¿ya? Esto el texto poético, aplicando las estrategias lectoras y jugando con los significados denotativos y connotativos. Hay que aprenderse esto porque esto es esencial. Bueno, ya vayan entonces a tomar desayuno. Ya, que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.